vou facer unha pequena introducción da bibliografía de Safa, para que todos o coñecedes, pero o vou a facer porque correspondente. Mohamed Safa nacido en Nablus, Palestina, afincado en C, Galiza, médico oftalmólogo, tamén escritor e sempre activista. Entre as súas obras escritas destacan Palestina, Tierra de luz y sombra, Palestina grito por la libertad e Apuntes por unha historia palestina. Safa é o mellor dos voceiros da resistencia palestina en Galiza, sendo representante do noso país da OLP entre os anos 86 e 92. É unha persona das que toman parte, das que non se quedan indiferentes. Safa formula con unha innata facilidade, de maneira sincera e didáctica, as súas teses sobre o desenrolo do presente e do futuro do seu país de nacemento. Pero tamén como un coñecedor dos restos do territorio do Oriente Próximo e a súa xeopolítica vai nos facer unha visión fora dos cánones e os estereotipos creados artificialmente polos medios de comunicación xeralistas que invaden e distorsionan moitas veces a nosa visión do fermoso, atractivo, rico e amable pobo árabe. Pois nada, vamos a ver que nos conta Safa. Casi hace un mes y medio estuve aquí con vosotros, por lo tanto quería decir que es para mí un placer volverme a encontrarme aquí, gracias a Izquierda Unida Vigo, que ha hecho posible este acto, y gracias a vosotros por asistir a nuestra conferencia. El tema hoy es hablar del mundo árabe. Es un tema tan amplio, tan complejo, y además la foto que vemos actualmente es una foto difusa y al mismo tiempo peligrosa. Quizá contradice totalmente al espíritu de lo que representó la primera árabe o la revolución árabe. ¿En qué sentido? La revolución representó tres cuestiones importantes. Ha sido una revolución pacífica, ha sido una revolución interna y ha sido una revolución democrática. Pacífica porque era audible el silencio de los violentos, estaban marginados, no veíamos ninguno, solamente veíamos una masa de juventud de la sociedad árabe que quería derrocar el régimen e implantar un sistema democrático. Era tan audible el silencio de los violentos que la primera vez la gente daba por hecho que ese silencio de las víctimas era una forma de sumisión y una resignación a su destino como ciudadanos en el mundo árabe. Y de repente ellos han salido a la calle para cambiar esta realidad amarga. Para mí, quizá en aquel momento es cuando yo noté fue el asesinato político de Osama Bin Laden, o el pensamiento de Osama Bin Laden en las plazas. El ciudadano ha demostrado un desafío al miedo. Algunos decían, yo siempre he dado un ejemplo, que los celos excesivos no evitan la infidelidad, pero el miedo excesivo no evita el peligro ni la muerte. Solo el miedo puede evitar una vida digna. Y de eso entendieron los ciudadanos árabes desafiando el miedo y salir a la calle ante esta maquinaria que es la maquinaria del miedo, las repúblicas del miedo que estaba implantado. Pero eran internos, no había eslóganes ni había intervenciones externas, era la propia sociedad árabe. Dos, era una revolución democrática. Digo, ¿por qué? Nosotros podríamos entender que hay dos tipos de revoluciones, las espontáneas y las programadas. Es cierto que en la última época, en el siglo XX, la paradigma de todas las revoluciones ha sido la revolución soviética, la revolución comunista, que es una revolución programada y fue el ejemplo para el resto de las revoluciones. En cambio, las anteriores, la Revolución Francesa era una revolución espontánea. Este es el molde árabe. Era una revolución espontánea. Y es la primera vez en la historia que unos
protagonizan una revolución, pero no tenían ningún interés de ocupar el poder. Todas las revoluciones han derrocado un régimen e implantaron otro en su lugar. Esto es único en el mundo árabe. Han venido la juventud que representaba la inmensa mayoría, casi el 60% de nuestro pueblo, cogió la mesa del poder, agitó y les obligó a hacer las reformas que ellos no quisieron hacerla por la buena. Era una reivindicación de sed de libertad, dignidad y de democracia. Por eso le llamo una revolución democrática. Querían instaurar un sistema democrático, no querían gobernar, querían que se empiece un proceso en la participación de ellos. Y por eso con ello se demostró aquel fracaso de estas teorías culturalistas que decían que los árabes tienen una cierta alergia a la democracia. Alergia, rechazo a la democracia. Y hablaban que la genética árabe es incompatible. Decían la genética árabe y la islámica. Que por cierto, y además se planteaba la pregunta, ¿por qué no hay democracia en el mundo árabe? Se discutía la ausencia de la democracia árabe para llegar a la conclusión que los árabes están hechos de un molde genético que rechazan la democracia. Primero, es una teoría falsa. De entrada, primero. ¿Por qué? Porque dicen cuando planteas una pregunta errónea, tienes una respuesta errónea. Porque cuando decían esto, dan por hecho que todo el mundo vive una democracia amplia y solamente hay una isla en el mundo que se llama la isla del mundo árabe que no hay una democracia. Es falso. De los 195 miembros que forman las Naciones Unidas, solo hay 89 estados que tienen un sistema democrático. Bien, mal, pero regularmente. Esos, el 87 estados de 195 representan el 46%. Es decir, no es la regla general. No somos una excepción. El 46% son los que tienen un sistema democrático. No tenemos una democracia, pero no porque el Islam está en contra o el árabe está en contra. El Islam de entrada es falso, porque hay 4 o 5 estados islámicos que tienen un sistema democrático. Turquía, Indonesia, Pakistán, Bangladesh. Indonesia son 250 millones, el país con mayor número de musulmanes ahí, hay un sistema democrático. Y no hay alergia. Podía entender islamistas contra la democracia. Es lógico. No es lo mismo un islamista en contra de la democracia que el Islam como forma está alérgico a ella. Pero sí que puedo decir que hay una peculiaridad, hay una excepcionalidad árabe que no hay. Pero de esto voy a hablarlo más adelante, el por qué la ausencia. Digo, estalló la revolución pacífica, interna y democrática, pero el curso de los acontecimientos ha cambiado. Seguramente me van a decir, tanto entusiasmo con la revolución, ¿tú no ves lo que está pasando? Sí, estoy viendo lo que está pasando, pero yo defiendo, por eso digo, todo lo que está pasando hoy es contradictorio al espíritu de la propia revolución. ¿Por qué? Si hay una homogeneidad en los gobiernos árabes que eran dictadores y policíacos, había un sistema corrupto común también, pero el transcurso de la revolución completamente ha sido distinto. Si estalló en Túnez la primera revolución, tuvo el éxito y tenemos un proceso democrático en Túnez. Esto no ha ocurrido en Siria, ni en Egipto, ni en Libia, ni en el Yemen, que son el resto de los países. Se obstaculizó. ¿Por qué, por cierto, tuvo éxitos en Túnez y no en otros? Túnez es un país respetable, pero no es un estado en que forma parte del tablero geoestratégico en el Oriente Medio. No tiene petróleo, pero hay una cosa más importante, que es el primero, la revolución más espontánea que hay, al que pilló a todo el mundo desprevenido.
Todos. El gran hermano que nos observaba y sabía todo a la hora de comer, qué hacemos y a qué hora vamos al baño, les ha pillado desprevenido. Había una ceguera y una sordera de todos. Aquellos que sabían todo, estas potencias que decían, nosotros controlamos el mundo árabe, de repente veían una sociedad que se mueve y sale a la calle. No lo sabían. No lo sabían. Por tanto, es una revolución espontánea que pilló al gobierno desprevenido. Y todos. Y se marchó oyéndose, y tuvo el éxito que tuvo. Este es uno de los factores que han hecho posible el éxito. La segunda, que es las dos factores más importantes que voy a hablar sobre ello, el ejército y la naturaleza de la sociedad de Túnez. Es una sociedad homogénea. Es la pocas sociedades en el mundo árabe que no hay una fragmentación sectaria ni confesional. Yo creía que era la sociedad donde está formado un Estado basado por la ciudadanía. Una. El segundo es el ejército. El ejército no se convirtió en un instrumento en nombre del poder, porque fue reclamado, por cierto. El gobierno le dijo, tienes que intervenir a aplastarme estos que están en la calle. Dijo, esta no es mi misión. El ejército no puede intervenir para aplastar a su propio pueblo. Cuando se desarmó el gobierno de su poder, que es lo que están acostumbrados con las armas, con el poder, con el ejército, él tuvo que marchar. Pero este papel de los ejércitos no es lo mismo que se han hecho en otros países. El ejército y la naturaleza de las sociedades árabes, hablando de Siria, por ejemplo, es una sociedad heterogénea. Hay más de un sector que los gobiernos en Egipto quisieron aprovecharla entre coptos por un lado y los musulmanes por otro lado. Afortunadamente la sociedad ha sido capaz de superarlo, pero los gobiernos han utilizado este argumento porque querían dividirlo, y si dividen aparecen ellos como los salvadores y aseguradores de la estabilidad en la sociedad. Si hemos estado todos de acuerdo en que la revolución en Túnez, bien, en Egipto también, pero cuando llegó a Siria hay una división. Empezamos a escuchar el relato de que hay una conspiración. Ya no es una revolución, por cierto, ahora mismo es cuando más afianzada el argumento de que esto no es una revolución, es una conspiración. Por eso alguien me dice, ¿cómo defiendes esto con lo que está pasando la destrucción? Mi respuesta es la siguiente. Esto no es el resultado de la revolución. No. Esto es el resultado del fracaso de la revolución. Alguien ha hecho posible fracasar esta revolución que condujo al desastre que nos encontramos actualmente. El espíritu de la revolución no pretendía la foto actual de la destrucción que ocurre en el mundo árabe. El espíritu era democrático, una sociedad civil, laica y democrática. Pero el fracaso de la revolución ayudó a ello. Alguien dice, ¿cómo es esto? En la última mitad del siglo pasado ha ocurrido hasta hoy día más de 150 acontecimientos revolucionarios. Apenas la mitad tuvieron éxito. Pero no tengo que ir muy lejos. El mundo árabe, tuvimos la gran revolución. Seguramente los compañeros y amigas y amigos árabes en la sala se acuerdan, siguen recordando que escribimos en los libros de nuestra historia la gran revolución árabe en la Primera Guerra Mundial. Pero no pueden imaginar cuál es el resultado de la gran revolución árabe. ¿Qué pretendía la gran revolución árabe? Acabar con el imperio turco y crear una nación árabe unida. ¿Cuál es el resultado de aquella revolución? La división del mundo árabe por Sykes-Picot en estados pequeños y cambiar el imperio turco por el inglés y el francés. ¿Correcto? Este es el mapa del Oriente Medio de la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda. Y alguien podría decirnos, ¿has visto? Para eso ustedes han hecho la gran revolución, para tener la división que habéis tenido y cambiar el imperio turco. No. Esto no es la pretensión de la revolución ni las consecuencias de la revolución. Esto es la consecuencia de lo que la puedo llamar
la revolución traicionada. Se fue traicionada por aquellas potencias que hemos colaborado con ellos para acabar con el Imperio Turco. A nuestra espalda, como siempre, había una espada. Han decidido la herencia del Imperio Turco. Esto para ti, esto para mí. Esto lo hablaré más adelante. Tengo un libro que hemos leído que es... La indignación que me ha producido es cómo podían potencias sentar y repartir aquel territorio sin la mínima consideración de los ciudadanos allí. Han repartido como un ganado. Esto para ti, porque a mí me interesa estar ahí, y tú te voy a dar a ti el otro trozo. Por lo tanto, era un fracaso de la Revolución Árabe, pero yo no la puedo, sería injusto culpar la Revolución Árabe aquella que el resultado de ella es la división de Sykes-Picot. No. Ni puedo ahora mismo culpar esta revolución que estalló por los jóvenes, que el resultado que es la guerra civil y la destrucción que ocurre es culpa de la revolución. No, es culpa del fracaso. ¿Y por qué fracasó la revolución? En primer lugar, el exceso de violencia con que se ha respondido en algunos países a las manifestaciones, porque algunos entendieron mal el mensaje. ¿Qué dijeron? Cayó Ben Ali y cayó Mubarak porque han sido muy débiles frente a las manifestaciones. No han utilizado la fuerza. Yo, con 2 o 3 matanzas, elimino las protestas y mantengo en el poder. Se han equivocado. Ya no es suficiente, no puedes tú matar y crees que puedes producir la estabilidad del miedo de nuevo. La sociedad tuvo que recurrir a las armas. Cuando recurres a las armas, empiezan los buitres de fuera a aprovechar la coyuntura. Estalla la guerra civil. Después de la guerra civil, ¿qué ocurre? Ya no es una guerra civil, es una guerra local de potencias entre unos países y otros. Cada facción en Siria representa. Todos los que están en Siria luchando, podía asegurarles 2 cosas. Todos menos sirios. Y todos tienen programa, pero ninguno tiene un proyecto para el pueblo sirio. Ninguno. Desde el Estado Islámico, Al-Nusra, Ahrar al-Sham, todas estas organizaciones, ninguno. Y han buscado en las potencias locales para apoyarlos. Y cada uno tiene su rama. Y hay una guerra. Yo diría la guerra fría. Fría es un insulto decir con todas las muertes y destrucciones que hay. Pero está claro que está ahí Irán y Turquía. Irán por un lado y Arabia Saudita por otro lado. Y dicen, ¿qué tipo de guerra hay? Mira, ahí esta es la única guerra que puedes vestirla de todos los trajes. ¿Quieres una guerra llamarla sectaria? Pues sí, porque podía ser entre los chiitas y los sunníes por un lado. ¿Quieres decirla ideológica? Pues sí, podías decir que son, étnica, podías decir que son los árabes y los persas. Y si quieres ideológica, los que están a favor de Estados Unidos y los enemigos de Estados Unidos. Elige usted la etiqueta ideológica que quiere. Pero lo que ocurre, que hay una guerra ideológica, sectaria, política, pero están aprovechando el terreno y se ha convertido Siria en el escenario de unas matanzas diariamente. Cuando vemos los refugiados, salen algunos, no queremos refugiados. Más indignación. Se reclama parar la guerra para que no haya refugiados. No queremos que se reciba ningún refugiado, pero que paren la guerra. Dejan de suministrar municiones para la continuidad de la guerra, que es la mayor solidaridad que pueden hacer. Porque los que rechazan son los que más han financiado esta guerra. ¿Cuál es el problema de esta guerra? Que yo, como dicen, mi corazón sangra cuando hablo de Siria. Yo no voy, me imagino, no habrá Estado sirio en los próximos 15 años. El Estado como concepto Estado ya no existe.
Dos, no habrá un resultado de esta guerra, una posibilidad de una situación democrática. Ninguno tiene un proyecto democrático para Siria. Tres, ninguna de las potencias que están luchando en el terreno sirio tienen un componente moral en su participación. ¿Qué quiere decir? Que anteriormente, cuando estaba la Guerra Fría, sabíamos dónde está la Unión Soviética. Apoyaban los países contra el colonialismo, por el derecho a la autodeterminación, por recuperar los derechos de un pueblo frente a un imperialismo. Pero es que ahora esta imagen está desdibujada. Ahora están todos luchando contra todos y juntos. Ya no sabes, como dicen Gila, cuál es el enemigo. Vamos a buscar el enemigo. Y el enemigo es de todos, pero al mismo tiempo es amigo de muchos. Yo sinceramente hasta tengo una cierta fascinación, porque si todos los países están luchando contra el Estado Islámico está creciendo, algo falla. Si está cercado por todo el mundo, están luchando contra él, y él está creciendo. ¿De dónde? Hombre, no hace falta ser listo para saber que hay muchas potencias han alimentado. ¿Y esto de dónde viene? Este monstruo no acaba de crecer hace 2 días. Tiene una fecha de nacimiento. ¿Saben de cuál es la fecha de nacimiento? Aunque algunos no quieren recordarla. Afganistán. Hay que luchar contra los comunistas. Crearon un monstruo para caer, han ayudado a la caída del bloque soviético y la derrota en Afganistán, pero no fuimos derrotados todos. Y el que está pagando el precio es el ciudadano árabe del monstruo que han creado. Después de Afganistán, ¿cuál viene? Irak. ¿Qué hemos conseguido en Irak? Destruir un país. Decía Bush, voy porque está ahí la Al-Qaeda. Era falso, pero ahora sí. La Al-Qaeda no era causa de la guerra, es resultado de la guerra. Es resultado de la guerra. ¿Dónde crecen las organizaciones de este índole? Donde no existe un Estado. ¿Qué hicieron en Irak y Siria? Han destruido el Estado. Si no hay Estado, crecen las organizaciones radicales como las setas. Destruir un Estado favorece. Por eso digo, es consecuencia. Estamos pagando este precio tan caro contra el mundo árabe, al que el resultado estamos perdiendo la estructura de los estados. No hay ni Irak ni Siria. El único estado, como estado queda en el mundo árabe, digamos del Oriente, podríamos hablar de Egipto. Hablando de guerra, yo casi siempre, como yo vivo aquí, por eso decía al amigo Guillermo cuando me presentaba, con que me presenta Safa, amigo del pueblo gallego, es suficiente, nos conocemos. Yo soy de aquí, vivo aquí hace años y escuché, a mí me gusta, España me gusta porque España es uno de los países que participa en todas las guerras, me dice a mí, que me registran, yo no he sido. Claro, escuchando a Esperanza Aguirre diciendo nosotros no hemos ido a la guerra, eso me hace recordar, es cierto, tienen una cosa curiosa. La primera guerra que participó España, además en la época de los socialistas, en la guerra del Golfo, la primera, fue Narcés Serra y mandó su flota por el Mediterráneo para apoyar a los aliados, pero ellos les decían no estamos. Y para demostrar que ellos no están en guerra, mandaron Marta Sánchez para cantarles Soldados del Amor. Esta es la primera versión española sobre su participación en la guerra. Soldados del Amor, ahí nosotros vamos para eso, para fomentar las relaciones sentimentales del Mediterráneo, que los árabes no entienden mucho de sentimientos. La segunda guerra de Afganistán, no, somos de asesores de agricultura. Ahí, no, perdona, somos para la paz, para conservar la paz, y cada 2 por 3 te enteras que hay un soldado israelí español y muerto. No, por susto, por algo, pero nosotros en la guerra no participamos, pero están ahí. La última guerra en Irak, nuestro presidente
participó ahí, diciendo España participa ahí. Ahora Esperanza Aguirre, no hemos ido. Estuvo España, participó España y murieron españoles, lamentablemente. Y se ha pagado un precio. ¿Cómo se puede reconstruir un país después de la destrucción que se ha hecho contra él? Una forma curiosa de ver cómo es la guerra y quién participa en las guerras. Egipto. Egipto es el ejemplo paradigma de lo que es el ejército. Cuando estalló la revolución, el ejército dijo: asumo yo la fase de transición democrática. No se preocupen. Yo al principio dije, uno de las virtudes de esta revolución es que el que querían protagonizar la revolución no querían gobernar. Es verdad. Pero con el tiempo esta virtud se convirtió en un error y un defecto. Porque tú haces una revolución y cuando llega el momento dejas que gestiona la fase de transición otros, como es en este caso el ejército. Tenemos que saber que el ejército no es revolucionario ni asumió las reivindicaciones revolucionarias del pueblo. Lógico. Asumió y durante esta fase empezó a recuperar los élites del gobierno anterior para reagruparse. Y aún así, la sociedad egipcia demostró el carácter de lo que vive la sociedad árabe. Una, la polaridad. La polaridad que está dividida siempre entre dos bloques. Una, en la primera fase de la revolución eran democráticos y no democráticos. En la segunda fase eran laicos y islámicos. Y en la tercera, sociedad civil o militares. El ejército vuelve a protagonizar el destino de Egipto que lo lleva desde 1952. En una de mis conferencias aquí, creo que mis amigos se acordarán, dije, la única salida para el mundo árabe es cuando somos capaces de liberarnos de la mezquita de un lado y del cuartel general del ejército del otro lado. No podemos permitir que nos gobiernen ni el ejército ni la mezquita. Tiene que ser la sociedad civil. La sociedad civil quien rige el destino de nuestra sociedad. Y esta polarización hemos pagado el precio de esa división en la sociedad árabe entre los dos. Y los hermanos musulmanes cometieron el error porque creían que con la llegada de las urnas automáticamente ya es un país democrático. Y como es un país democrático, ganan las elecciones, ellos hacen y deshacen. No. Una sociedad democrática tiene que hacer una transición en la que tiene que haber un consenso sobre los pilares de un Estado democrático entre todas las fuerzas democráticas. Pero no podemos mantener el esquema anterior que decimos, no queremos que gobiernen los islamistas porque va a haber una dictadura islámica. Eso es falso. ¿Por qué? Los que nos han gobernado eran laicos. Todos los que han gobernado el mundo árabe eran laicos y eran dictadores. No es que ser laico significa que eres democrático y si eres musulmán significa que vas a ser un dictador. Eso es falso. Eso es un maniquí. Un demócrata podría ser laico, liberal, y comunista y musulmán. Y un laico podría ser un dictador nefasto, como es lo que ha ocurrido en el mundo árabe en los últimos años. Son los que nos han gobernado. ¿Qué era Mubarak? ¿Qué era Ben Ali? ¿Qué son? O en el Yemen, o en Siria. Ellos hablaban de laicidad. Dije antes que quería decir por qué los árabes no tenemos hay una excepcionalidad árabe. Pero digo, la pregunta está mal planteada, ¿por qué los árabes no tienen democracia? Primero, no podemos reclamar que haya una democracia de una nación si esta nación no tiene resuelta la identidad nacional. No existe una nación árabe.
No puedes reclamar una democracia de una nación sin que la nación misma tiene resuelta la cuestión nacional. Lo que tenemos son estados árabes, el producto del acuerdo de Sykes-Picot, que por cierto, en la primera medida que han hecho ellos, crearon la Liga Árabe, y dicen, muy bien, la Liga Árabe es el primer peldaño para la unidad árabe. Es falso. La Liga Árabe se hizo para afianzar las fronteras nuevas que se crearon después del acuerdo. Esto es la Liga Árabe. No es como dicen la Comunidad Económica Europea. Vosotros habéis hecho un proceso antes que nosotros. Sí, pero lo nuestro no era para crear una posible unidad de una nación árabe, sino para afianzarlo. Empezó el kuwaití a defender su frontera reciente. El iraquí lo mismo. El yamaní, el sirio, el palestino, el jordano, todos querían afianzar y se convirtió en un estado policíaco en defensa de estas fronteras nuevas hechas de los demás. Y por eso se anuló la identidad árabe. Se anuló la identidad árabe y se empezó a defender esas identidades nuevas, locales. Yo soy un kuwaití, yo soy un palestino, yo soy un argelino, yo soy un yamaní sirio. Todos empezamos a defender producto de unas fronteras puestas de los demás. Por eso siempre he dicho, de momento, en nuestra historia del mundo árabe, no está decidida en el mundo árabe. La historia está fuera en el mundo árabe. Dos, no tenemos resuelto la identidad árabe y nosotros somos la nación más grande que hay, 360 millones, en la que hay un veto rojo veto contra la unidad árabe. Pero fijaros bien, hay un veto rojo contra la unidad árabe, pero hay un veto rojo sobre las divisiones en los países occidentales. Es al revés. Aquí nadie puede separar, pero ahí nadie puede unirse. Los mismos que pusieron las líneas, pero cambiándolas de un sitio a otro. Dos, algunos dicen que nosotros somos los estados rentistas. Existe un estado rentista en el mundo árabe en la que es un obstáculo hacia un proceso democrático. Yo no voy a hablar de ello porque se entiende, se sabe, pero voy a dar un ejemplo. Algunos alegan que el retraso democrático en España y Portugal, por ejemplo, como países, respecto a otros países árabes, porque era un país rentista España y Portugal, vivían a expensas de sus colonias en Latinoamérica. No había una burguesía nacional, había una burguesía parásita que vive a expensas del poder que le beneficiaba. Por tanto, no se creó lo que se llama una sociedad participativa con sus impuestos, con sus reivindicaciones y con sus derechos. Esto es lo que ocurre en el mundo árabe hasta ahora. Tenemos un estados rentistas en la mayoría de ellos, que tenemos un producto, es el petróleo, y esto es la materia prima para ello. Pero bueno, esto me induce al factor con ello que termino, para que mi amigo Guillermo no me haga la llamada. Sí, obvio. El tema que es al final, vamos a hablarlo porque yo quería hablar, digo, nacionalismo, religión y democracia. Hemos hablado de la cuestión democrática, pero voy a hablar del nacionalismo y de la religión. ¿Por qué? Porque en realidad vivimos una división de identidad. Esa identidad que fue diluyéndose porque hay potencias que no están al favor y otros están para dividirnos. Hay un sentimiento de una identidad religiosa, creen que la identidad de nuestra es identidad de musulmanes, y otros piensan que la identidad mía como árabe es una identidad cultural lingüística. Esa división lo vemos, todo el movimiento nacional árabe ha sido o nacionalista cultural o islámica, por un lado o de otro. Yo le llamo como es más aplicable a nosotros, es el dios romano Jano, con las dos caras. Uno mira al futuro y otro mira al pasado. Y miran al pasado como algo mítico, idealizado, y que quieren algunos recuperarlo e imponerlo actualmente. Y otros creen que nosotros somos parte de esta civilización al que tenemos que crear nuestra identidad nacional por nuestro idioma, por nuestra historia, por nuestro proyecto nacional.
Esto es una lucha que venimos haciendo entre los dos como una competidores. Hay una competencia entre los dos, que por cierto me llama la atención, porque esta competencia entre el Islam como religión y la identidad cultural árabe, sobre la identidad, no lo hemos observado en Occidente. El cristianismo y el nacionalismo en Europa no representaban un antagonismo entre los dos, más bien al revés. Yo diría que hay muchísimos nacionalistas, podemos hablar de Irlanda, el País Vasco reciente, por no hablar anteriormente, hasta líderes que podían proceder de la iglesia, seminaristas, yo como el término de cristianos no lo domino muy bien, seminaristas, curas que estaban en la iglesia y pasaron al campo nacionalista y defienden al nacionalismo, y no hay choque de trenes. Es imposible que encuentras esto de un musulmán que deja su religión para convertirse en un nacionalista árabe. Es imposible, es un choque, y lo diré más adelante. No solamente esto, no en Europa, en el mundo árabe. El nacionalismo árabe cultural, como es el nacionalismo europeo, ha sido, es anecdótico pero es real, la mayoría de sus líderes fundadores del nacionalismo árabe son cristianos. No fueron musulmanes, son ciudadanos árabes. Y ejemplos, Michel Aflaq, al que conocen ustedes mucho del partido del Baas, que gobernaba en Siria e Irak, es un cristiano. Jorge Habash, del nacionalismo árabe reciente de la época de los 50-60, y también podemos hablar anteriormente, en la época otomana. De hecho, creo, allí el primer punto de división entre el nacionalismo árabe y la religión es cuando estaba el Imperio Turco, la lucha contra el Imperio Turco. El movimiento de marca islámica no lo veía, de hecho hasta hoy día, no veían a los turcos como colonizadores o ocupadores. El nacionalismo árabe sí luchaba contra el Imperio Turco para recuperar su identidad como nación árabe. La marca islámica consideraba que hay que reformarlo, sí, pero forman parte de lo que se llama el califato y que nos están gobernando en nombre del Islam. Creo, si no me equivoco, y esto tengo que hacer más estudios todavía, es que la división del nacionalismo, de la identidad entre los dos, empezó en aquella época, 1800, porque nos miran a los nacionalistas árabes lingüísticamente y culturalmente y dicen, esto es lo vuestro, es importado. Nosotros tenemos el concepto de nación, se dice al-Umma al-Islamiyya, la nación islámica, esto anteriormente al concepto territorial occidental. Y es cierto, el concepto de la nación como se conoce, pero no desde una óptica territorial y de fronteras, nació en la época del profeta, cuando se empezó a crear la nación islámica, que empezó a expandirse, cambió un grupo de nómadas a convertirse en una nación, casi un imperio que va ocupando y conquistando otros terrenos. Esta división entre ambos empezó entre lo que es la identidad. Nos acusan al nacionalismo árabe que es que es importado de fuera, dos, tardío. Bueno, vino tarde, es reciente. Es cierto. El nacionalismo árabe es un nacionalismo tardío. Es que hay que comprender que el nacionalismo árabe no somos los únicos que hemos entrado en el club del nacionalismo tardío. Los turcos también tardío, los alemanes tardío, los italianos tardíos. No vayan a pensar que el nacionalismo está desde la época antigua. No, le llaman el dios de la modernidad. Es reciente, siglo XVII, XVIII. Y nosotros pertenecemos al tipo del nacionalismo libertario. ¿En qué sentido? Que es un nacionalismo que se afianzó en la defensa por el derecho a la autodeterminación para combatir y conquistar sus derechos en contra del colonialismo. Como todos, el nacionalismo italiano lo mismo. Los italianos han luchado para afianzar, hasta llegó a algunos escribían, decir, ahora tenemos Italia, tenemos ahora que hacer los italianos. No es extraño. Es que las identidades se deshacen con la historia. Ese es el miedo que tenemos ahora nosotros en el mundo árabe. La identidad árabe puede ir desapareciendo. ¿Por qué?
Porque ahora mismo casi algunos compañeros árabes a lo mejor de la sala podrían decir, por favor, que sigamos tal como estamos. 6 pico nos ha repartido, pero que quedamos estados, porque dentro de poco no vamos a ser estados. Entonces, ¿qué vamos? Este es el proyecto nuevo en el Oriente Medio. Cuando hablan el nuevo Oriente Medio, en la Primera Guerra Mundial nos han dividido geográficamente para facilitar el control de ellos. Ahora dicen que la distribución étnica no corresponde a la distribución geográfica. Por lo tanto, tenemos que hablar de kurdos, de suníes, de chiitas, lo que hemos hablado anteriormente. Esta es la división próxima. Ah, sí, estás haciendo imaginaciones. No, es lo que ha pasado en Irak. En Irak han hecho una constitución confesional. El ciudadano iraquí solamente puede votar si es suní, o si es chiita, o si es kurdo. No vota como un ciudadano iraquí. Me temo que en Siria estamos en el mismo camino. Es la destrucción del Estado y crear unas identidades nuevas, pero étnicas. Y es el peligro. Dice, ¿tú crees que tienen tanta maldad para hacerlo? Digo, tanta maldad. Digo, los filósofos tenían que hacer estudio hasta qué punto llega, si hay límite a la maldad o no. Yo dije antes que hay un libro que es de Margaret Macmillan, París 1919, en la que narra cómo ha sido la división. Se siente el representante francés y el representante francés y británico y dice, ¿de qué debemos hablar? Entonces George contesta al británico, de Mesopotamia y Palestina. Clemenceau, no sé cómo se dice, dígame lo que quiera. Y dice George, yo quiero el Mosul. Y dice el otro, la tendrá. Algo más, están en el bazar. Dice George, sí, quiero Jerusalén también. Y dice el francés, la tendrá, pero Pichón, otro responsable, pondrá pegas en el caso de Mosul. Mosul estaba a punto de adquirir importancia a causa del petróleo. Imaginas 2 representantes sentados y entre ellos reparten una zona sin la mínima. A mí no me ha... Mira, he leído el libro entero, volví a leerlo, no acabo de creerlo, porque no pensé que podía... La indignación, no por la división, como los muros y las fronteras se hacen y deshacen, podemos poder recobrar, pero la indignación que me ha producido y la poca consideración a los ciudadanos que esta zona. Solamente decía, ¿tú qué quieres? Y bueno, yo quiero el Mosul. Mosul es una ciudad de Iraquí, porque tiene petróleo. Bueno, la tendrás. Y Palestina, Jerusalén, vamos a darla para los israelitas. Reparto, aconsejo que le lean hasta un párrafo que el consejero del británico dice, me alegré entrar, que no un día entré y no estaba dándome cuenta y estaba hablando en voz alta. Y dice, Bonilla, él decía, me alegré mucho que no se dio cuenta, y dice, una patria para los judíos y la tranquilidad supone de que los negociadores podían disponer de los antiguos territorios otomanos. Entonces él decía, sí, Mesopotamia, petróleo, él habla solo, el representante británico. Debemos tener pues, Mesopotamia. Palestina, sí, Tierra Santa, sionismo. Debemos tener Palestina, Siria. ¿Qué hay en Siria que sea para los franceses? Como en Siria en aquel momento no tenía nada, dijo, Él hablaba y pensaba en voz alta. Y su consejero dice, me alegré que él no se da cuenta de mi presencia, pero lo escuché diciendo, a ver, ¿qué hacemos? Mesopotamia, sí, vamos a quedar con ella. Palestina, bueno, para el sionismo, ahora van a darla. Y dice, Siria, ¿qué tiene Siria? ¡Desprecio! ¡El desprecio! Pero ahora parece que Siria sí que tiene mucho. Mira dónde están. Ahora todos están combatiendo en el terreno sirio. Ya está.
sí me preocupa el discurso que procede de Occidente. Seguramente me van a decir. Yo soy amante de escucharlos cuando ellos empiezan a hablar de nuestra religión. Vosotros estáis en contra cuando alguien habla de la democracia. Si a mí me produce una alergia cuando escucho a algún responsable occidental que quiere hablar de la democracia en el mundo árabe, porque no veo el discurso, veo los tanques que están enviando a nuestro terreno. Entonces, todas estas palabras entre comillas, todas las palabras que escuchamos hasta cuando hablan de paz, sepan que están preparando una guerra. Siempre cuando han dicho que querían solucionar el conflicto palestino, es justo antes del ataque a Irak, o antes del ataque a Siria, o antes del ataque a cualquier país árabe. Entonces empieza un movimiento político y diplomático. Tenemos que hablar con los palestinos para solucionar el conflicto. El conflicto no se va a solucionar de esta forma. Están intentando gestionar el conflicto que hasta ahora se ha mantenido. Por lo tanto, tenemos una cierta negación al discurso de ellos, no a la democracia. Porque mira lo que ha pasado. Hubo un proceso democrático en Argelia. ¿Cuál es el resultado? Ganaron los islamistas y después una guerra civil. Hubo unas elecciones democráticas en Palestina. ¿Cuál es el resultado? Embargo sobre la franja de Gaza. Porque han ganado lo que no querían que ganasen. Ganaron en Egipto y no le dieron 8 meses y un golpe de Estado. ¿Cómo vamos a seguir hablando de democracia? Entonces ellos han venido, no, mira el ejemplo que hemos dado. Queremos una pluralidad, pero no es una pluralidad política. Lo que se ha impuesto en Irak es una pluralidad confesional. Y eso, ellos nos hacen confundir de la pluralidad. La pluralidad es política, es sensibilidades y tendencias políticas. Pero no porque es una pluralidad confesional que uno tiene que votar porque pertenece a una secta religiosa o a un grupo religioso, que es lo que se ha impuesto en Irak y lo que están intentando imponerlo en Siria. Cuando dice el mundo árabe, el pilar esencial de nuestra identidad es en nuestra lengua, el árabe, hablado en todos los países árabes. Es el pilar esencial de nuestra identidad. Nadie puede discutir nuestra identidad cultural al que queremos reclamar, al que queremos conservar. Y con ello me dicen, y después de esto, ¿tú eres optimista con todo lo que está pasando y con este análisis? Y yo contesto siempre, racionalmente soy muy pesimista. Racionalmente, de análisis, sentido común, es una situación muy peligrosa y por lo tanto soy pesimista. Pero esta no es la única foto que hay. La segunda posición, soy muy, pero muy optimista. Desde una posición ideológica, de compromiso, de compartir la ilusión y sueño de los ciudadanos árabes que el futuro será el nuestro. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto sacrificio? Pero eso para los pueblos es anecdótico porque el día de mañana va a ser el nuestro, mientras que mantenemos en nuestro compromiso, en nuestra lealtad a un proyecto democrático y libertario. Muchas gracias. Bueno, como es habitual en todos os actos, imos a facer unha breve ronda de preguntas. Se que queira facer alguna pregunta, alguna dúbida, alguna inquedanza que poda ter, é o momento de facelo. Imos a dedicar por este espazo os 20 minutos, así que recollo unha quenda de preguntas e despois o responde se nos dá tempo unha segunda, vale? Bueno, es
lo que decía. Yo para mí ya casi empiezo otra charla. Pero corto. Corto, muy corto, como de forma telegráfica. Es verdad, no solamente al primer compañero y amigo, no solamente en Egipto, todo lo que ha pasado en el mundo árabe, la primera pregunta que hacían en los medios de información, oye, ¿y esta revolución es con Israel? ¿Y qué va a hacer con Israel? Todo lo que se hace en el mundo árabe se gira a esta pregunta. Ellos casi, diría yo, no les preocupa lo que está pasando en el mundo árabe. Si lo que pasa en el mundo árabe, cuyo resultado significa una buena reconciliación con el Estado de Israel, reconocimiento al Estado de Israel y buenas relaciones con Israel, va bien. Que vengan comunistas, que vengan musulmanes, que vengan liberales, eso no es lo que importa. Lo que importa, ni siquiera ellos tienen una lealtad a los gobernantes. Si cae Mubarak, pero saben que el que va a venir uno como el Sisi, no le van a caer ni una lágrima. El problema es, y esto a nosotros nos duele, porque toda nuestra actividad se gira si esto va a ser beneficioso o no para Israel. En Egipto, toda la pregunta enorme, entonces no se hizo. ¿Esto afectará al pacto y el acuerdo de paz entre Egipto e Israel? ¿Qué hará el gobierno? Yo le puedo asegurar que Israel, los primeros meses por lo menos, ha vivido los peores meses con inquietud. ¿Por qué? Porque ella sabe que el resultado de la voluntad del pueblo árabe es una voluntad combativa con la existencia del Estado de Israel. Basta de observar que lo único que movía al ciudadano árabe antes de esta revolución, cuando escuchamos una manifestación, sepa que la manifestación era en pro de Palestina. Las manifestaciones más grandes que se han registrado en Marruecos, en el Cairo, en Túnez, en Argelia, en todos estos países, a los años anteriores, justo en solidaridad con el pueblo palestino. Y además los gobiernos aprovechaban para canalizar la ira del pueblo contra ellos para ir con la cuestión palestina. Ahí nadie podía discutir una solidaridad incondicional del pueblo. Pero los gobiernos, claro, era otra postura. Entonces, es verdad que antes lo que les preocupaba es cuál es la posición de los países que vienen después de esta revuelta, tanto por elecciones como por cuestión de golpe de Estado, cuál es su postura en relación con Israel. Y todo lo que ocurre en el mundo árabe es esto. Quiere decir Siria mismo, cuando alguien me dice, es que Siria, sí, claro que fue un objetivo de los Estados Unidos. La primera visita de Colin Powell, después del ataque a Irak, ocupar Irak, fue visita directamente al presidente sirio y en el despacho sentados, las dos delegaciones, y le dijo literalmente, somos vecinos. Que Estados Unidos está en Irak, Irak es vecino de Siria. Le dijo, ahora ya no somos tan lejos, somos vecinos y queremos. Y las primeras medidas que les ha pedido, en primero, expulsar la resistencia palestina y libanesa en Siria. Porque tú sabes que los cuadros militares y políticos de la resistencia palestina estaban en Damasco. 2, cortar las relaciones con Hezbollah. 3, firmar un acuerdo de paz con Israel. Estas son las peticiones. Y si no, atiende a las consecuencias. Y bajo ningún concepto podías apoyar a la resistencia iraquí, obvio. Pero que sepas que ya no somos tan lejanos como antes. Estamos a la frontera siria. Nosotros somos conscientes que Siria era el siguiente objetivo después de Irak. Porque es el Estado, la forma del Estado. Ahora, claro, y yo veo la conspiración por todos los lados contra Siria. ¿Cuál es mi reproche? Mi reproche al gobierno sirio es que muchas veces nosotros hacemos el discurso, pero no comentamos lo nuestro. Ya está, lo mío es lo bueno. No. Ha sido uno de los más estúpidos en el mundo árabe, el gobierno sirio. Yo estoy con él en la misma trinchera, con este discurso antiimperialista por la resistencia, todo. Pero es un gobierno que no se ha equivocado en la lectura de la movilización social. Inmediatamente, en lugar de hacer una lectura, le aseguro, la primera,
No, mira, yo sigo la revolución árabe. Las primeras manifestaciones en Túnez y en Egipto, ¿sabes qué decían? Caída del gobierno, derrocar el gobierno, todos. En Siria las manifestaciones en Daraa decían Selmiyi, Selmiyi. ¿Sabes qué quiere decir? Pacífica, pacífica. En la primera revolución que sale diciendo y no reclama la caída del gobierno. Porque había una contradicción, decir, yo quiero cambiar en el gobierno muchas cosas, pero no quiero mantener la misma situación. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Esto es una conspiración, es en contra mía, y vienen por mí, y yo liquido a estos dos, y se acabó. Esta es una equivocación, es un error. Y yo no lo puedo aplaudir. Es mi amigo, mi hermano, mi aliado, lo que quiere, pero no lo puedo apoyar. ¿Por qué? Porque estamos pagando el precio en que el pueblo después va a preguntarme: usted se quedó al margen de apoyar mis derechos como pueblo que quiero ser libre. No tengo derechos. No puede estar un pueblo gobernado por una familia en los últimos 40 años del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No puede ser. Hemos creado lo que se llama las repúblicas hereditarias. No puede ser. ¿Y por qué? ¿Por qué inventamos en el mundo árabe unas repúblicas hereditarias? ¿Dónde estalló la revolución? Estalló en 4 países donde había el proyecto de cambiar el gobierno para los hijos. Túnez, preparando. Egipto, Mubarak. Siria, ya era el plus, ya lo tenían. Libia, lo mismo. Claro, me puede decir, ¿es antiimperialista? Sí. Pero el antiimperialismo es un plus, ¿hasta cuándo? Es un depósito de lealtad, ¿vale? De legitimidad. ¿Para cuándo? Yo la comparé con un amigo que me estaba preguntando y decía, pero digo, mira, esto sabes cómo ocurre. Es como un señor sale a la calle todos los días, buenos días, ¿qué tal estáis? Relaciones sociales. Pero un discurso de izquierdas, de maravilla, progresistas, muy bien. Pero nos enteramos que cuando vuelve a casa todos los días va cerrando a la mujer suya. Es maltratador. El hecho que es progresista afuera, tiene un discurso muy progresista en la calle, le otorga eximirse de ser juzgado por ser un hombre maltratador a su mujer. Pues allá cada uno. Yo creo que ninguna oposición política podía eximirle la responsabilidad de comportarse en su pueblo y contra su pueblo. Además la tenía ganada. ¿Qué quiere decir? Él podía haber hecho las mínimas reformas, mínimas, al ciudadano sirio, y que ellos no reclamaban la caída del gobierno, no la caída. Pero ¿qué ocurre? Esta respuesta militar, militarizas. La gente buscaron armas en autodefensa. Y empezó un mercado. Empezaron ahí a venir a Siria de todos los países limítrofes. Cuando hablamos de Siria, ¿qué queda? No queda de Siria. El gobierno apenas controla el 20%. El 20%. El Estado Islámico alrededor del 40%. Y los demás. Y además con estas fuerzas han quedado reducidos la oposición siria con la democrática. Que por cierto, yo la reprocho mucho a la oposición siria, porque sinceramente no ha tenido un discurso democrático, ni un discurso nacionalista. Esto es un reproche que hay que hacerlo a la oposición siria. ¿Por qué? Porque no tuvo para poder armar una sociedad con un proyecto democrático y nacional para que hacer caer al gobierno. Se dedicó solamente a decir que todo lo que dice el gobierno sirio antiimperialismo es falso y es una mercancía para venderla. ¿Vale? Aunque sea mercancía, pero tú no estás presentando un proyecto distinto y mejor. Entonces nos hemos caído en que hemos perdido por una estupidez de un gobierno que creía que él, por ser un gobierno resistente, que lo es impune a unas reformas exigibles por su propia sociedad. Y la sociedad, a nosotros, yo le hablo como palestino, yo hablo con los sirios. El sirio dice, mira, yo estoy con vuestra causa. Pero ¿por qué crees que la única garantía de resistencia es el gobierno de Bashar al-Assad?
y el pueblo sirio es donde surgió el nacionalismo árabe. El nacionalismo, el movimiento nacional árabe ha surgido de Damasco. Le llamamos el corazón latiente que late para el nacionalismo árabe. Pero esto para mí ha sido con el fracaso, por eso dije, esto es el resultado del fracaso, que uno de los factores del fracaso es esa respuesta militarizada y policíaca a las aspiraciones del pueblo. Dos, las intervenciones externas obviamente están allí, y eso es lo que a mí me duele, y yo vuelvo, ahora mismo me vuelves a decir, ¿por qué tengo que elegir apoyar al gobierno sirio o estar en contra de las intervenciones? No, yo quiero elegir la propia sociedad siria, estar al lado del pueblo sirio, para un proyecto nacional, progresista, democrático y laico. Pero así, tal como hemos llegado a la situación, hemos perdido esta oportunidad. Lo que ha pasado en Túnez, me decía el compañero, que ya daba por hecho que va a ocurrir, parece como... Yo es verdad que decía que lo que ha ocurrido en Siria, aunque esto parece un punto de diferencia, parece como un hilo musical. Empezó en Túnez y conectó inmediatamente con la mayoría de los capitales árabes. Pero eso no me demuestra que hay una conspiración. Yo me demuestra dos cosas. Una que es el sentimiento nacional común árabe. Porque el ciudadano tiene las mismas quejas, las mismas inquietudes, las mismas injusticias, el mismo drama. Y por eso conectó el egipcio con el tunecino. Esto casi una de las virtudes que se reprocha a aquellos que dicen no hay una nación árabe, perdóname. En el pensamiento cultural, el proyecto existe. De hecho, cuando empezó en Túnez, no estalló en Indonesia la revolución, ni estalla en Nigeria. Son musulmanes. Porque la unidad para mí es una unidad nacional. Como árabes, nos hemos conectado como árabes y hemos escuchado la misma música, hemos entendido las mismas teclas que se hacían en Túnez, en Argelia, en Siria, en Irak, en Palestina, en todo. Esto demuestra la unidad árabe. Estas teclas comunes, esta es una música, es un hilo musical. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo gobierno, el mismo sistema, las mismas inquietudes y las mismas esperanzas. Nosotros después le preguntamos, ¿y la democracia cuál es? Podemos hablar mucho sobre la democracia. Y es cierto, coincido con el análisis que acaba de describir qué es una democracia. Pero también la democracia es poder que no se le persiga a ningún ciudadano por pensar distinto al gobierno. No se le puede encarcelar a una persona. Están ahí las cárceles árabes llenos de presos políticos. Y ni siquiera se le reconoce que son presos políticos. Se dice que son... Mira, es como Israel. Para ella todos somos terroristas. No puede ser. Yo quiero una sociedad democrática, pero claro, no es incompatible estar en una sociedad democrática en la que se garantiza la seguridad alimentaria, sanidad, bienestar, justicia social. Esto tiene que estar en una sociedad garantizado. No debo pensar que por el hecho que se vaya un gobierno, hombre, si Gaddafi con todo el petróleo que tiene no le puede cubrir las necesidades del pueblo libio, que son dos, le podemos todos ponernos en un camión con todo el petróleo que tiene, sería un error en este país, porque no ha sido capaz. Tenemos tanta riqueza y al mismo tiempo tenemos tanta pobreza. Las índices de pobreza es enorme y escalofriante en el mundo árabe. Y eso es una interrogación grande, ¿cómo podemos ser la zona más rica y el pueblo más pobre? Y esta nos atormenta, nos levantamos por la mañana y preguntamos, a mí mismo cuando yo llegué a España, la gente me miraba, ay, qué bien, ¿de dónde eres? Digo, de ahí, ay, tenéis pozos de petróleo. Digo, que yo sepa, ninguno. Daban por hecho que el ciudadano árabe tiene pozos de petróleo por todos los lados. Y yo vine porque mi familia sudaba para poder enseñarnos. Es la mayor inversión que han hecho las familias es invertir en un hijo para poder estudiar una carrera. Lo hemos hecho ni gracias ni a beca ni a una inversión. La inversión es familiar. El hermano mayor, el padre trabajaba, toda la familia porque quieren ver en nosotros. Y por eso somos un pueblo de campamentos de refugiados. El 50% de él, pero el 80% con títulos universitarios y uno de los pueblos con mayor tasa académica en el mundo árabe y en el resto. Y dice, ¿cómo se compagina campamento de refugiados y cuestiones académicas? Señor, es la inversión porque queríamos crear una generación
educada y puede tanta riqueza en este mundo y que tengamos esta pobreza en el mundo árabe. El concepto de la revolución es independientemente como se dice, no importa el concepto, qué es una revolución, porque podemos discutir mucho qué es una revolución, y quizá no coincidimos en el concepto. Es lo mismo que se basa estos días en Palestina, ¿es una intifada tercera o no es una intifada? ¿Qué más da? Yo le llamo al-habba al palestino, el levantamiento palestino, es que cada 2 por 3 podemos tener habba, que es la voluntad de combatir al agresor. No importa el nombre, no tenemos que caer en el concepto. Yo quiero ir al meollo de lo que significa. Esa movilización social, tanto en Palestina como en el resto, tienen un mensaje. Este mensaje es un mensaje de cambio, obligar a cambiar para hacer posible el nuestro. 2, los kurdos. Yo, como árabe, tengo que decir, tengo una cierta sensibilidad hacia el pueblo kurdo. Y creo que ha sido injusto el trato histórico que ha sido con el pueblo kurdo, que fue repartido, impedido. Y uno de los errores de los gobiernos árabes, que son nuestros gobiernos dictatoriales, que no han sabido reconocer lo que se llama la peculiaridad de las minorías. Y hemos pensado siempre que ese reconocimiento implica división. Implica división. Y ese es nuestro trauma. Con ello termino. Con el trauma de la división. La división es porque no aceptamos la opinión del otro. No aceptamos. Y eso venía, por cierto, de hace mucho tiempo. Desde la época de la división entre los suní y los chiitas. Y con ello termino. Es que muchas veces se creen ustedes que nosotros estamos divididos sunitas, chiitas, como los protestantes católicos, por una cuestión ideológica. No es verdad. No es verdad. Nuestra división ha sido una división sucesoria del poder. Yo estoy intentando porque ¿quién es el heredero del poder después de Muawiyah? Y se creó a partir de entonces un traje de división entre chiitas y musulmanes. No hay división, pero se vistió a partir de todo. Pero el origen de la división entre suní y chiitas no existe un planteamiento ideológico. No hay planteamiento. Hay una división del poder, que es lo que nos atormenta. Yo casi más quiero estudiar, más que la excepcionalidad democrática en el mundo árabe, es la relación del árabe con el poder. Es el que agarra el poder y no renuncia a ello, o quiere el poder y no quiere soltarlo. Y por eso venimos arrastrando esta división chiitas, sunitas, que hasta hoy día es un trauma para nosotros la diferencia. Y eso hay que arrancarlo de las culturas. Perdona, ya está, la última frase. Hay un poeta sirio, se llama Adonis, decía: yo no creo en las revoluciones que salen de las mezquitas. Yo con él además vino aquí, me gustó y hablé y charlamos muchísimo. Es un hombre muy conocido y siempre baraja como premio Nobel de los poetas, el posible poeta árabe en la última época. Pero yo no voy a determinar el destino de la revolución del lugar de donde surge. ¿Sabe por qué surgen en la mezquita? Porque es el único lugar donde se permitían las reuniones amplias. Y yo salgo de la mezquita, aunque no suelo ir a las mezquitas, si es el momento de donde tenemos que salir para reivindicar nuestros derechos.